Muy buenas, chicos, vamos a continuar con el repaso. Vamos a esperar que alguno de sus compañeros acaben de conectarse para seguir según indica el sílabus. ¿Saben? Esperamos un minuto acabando de conectarse. Muy bien, está la mayoría. Vamos a empezar con el llamado a asistencia según corresponda para continuar, culminar con la asignatura. Un segundito. Ok. 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 Bien, chicos. Lo que vamos a hacer es validar la asistencia anterior nada más. No se ha colgado la asistencia de los talleres prácticos. Entonces vamos a la asistencia concluyendo la sesión. Vamos a empezar vamos a continuar con el repaso que estábamos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Nos quedamos hablando de la transitosis. ¿De acuerdo? Estuvimos hablando de la transitosis, que era ya uno de los últimos, bueno, era una de las formas a través de la cual la célula podía hacer ingresar a algún componente y que éste mantuviera sus características. Ejemplo, la inmunoglobulina A en el caso de la leche de los recién nacidos. Entonces ingresaba a través de la membrana y llegaba hasta la leche, se mezclaba esta inmunoglobulina con la leche materna y la ingería un recién nacido. Y ya está. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo la célula se comunica con otras células. ¿Está bien? Esta comunicación, ¿cómo se da? ¿Y a qué se debe que se dé dicha comunicación? Tienen en la comunicación celular. Vamos a ver claramente que hay moléculas conocidas como mensajeros primarios y mensajeros secundarios. ¿De acuerdo? En el caso de los mensajeros primarios, son mensajeros, a ver, según esto, son mensajeros que van a interaccionar directamente con un receptor. Esta interacción ligando-receptor va a activar una proteína de reacciones y va a generar transcripción, supervivencia, síntesis de proteínas, movimientos, muerte celular, cambio metabólico, etc. ¿Está bien? Puede ocurrir una interacción ligando-receptor, pero que no va a activar también cascada de reacciones.
sino va a ser un efector y este efector va a generar un segundo mensajero que va a ser el encargado de generar esta cascada de reacciones. Hasta que genere una respuesta, nuevamente, que puede ser transcripción, supervivencia, síntesis de proteínas, movimiento, muerte celular, cambio metabólico y un largo etcétera. Entonces, una de las proteínas involucradas en estos procesos son las quinasas. Las quinasas pueden ser quinasas de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hay distintos tipos de quinasas. La característica de estas quinasas es que siempre van a fosforilar. ¿Está bien? Su función de ellas es fosforilar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una quinasa 1 que está activa. Y lo que va a hacer esa quinasa es fosforilar a una quinasa 2. Esta quinasa 2 ahora está activa. Y su función de ella va a ser fosforilar. Así hasta que llegue a un factor de transcripción, lo va a fosforilarlo. Y este factor de transcripción luego va a iniciar un proceso conocido como transcripción, que lo vimos, y luego este RNA mensajero transcrito va a ser traducido en una proteína. ¿Está bien? De esta forma se pueden comunicar. Está bien, distintas células pueden decirle a otra, necesito que sintetices esta proteína, necesito que transportes esta proteína, necesito que, o tu célula ya está muy envejecida, tienes que entrar a un proceso apoptótico. Todo ello se va a realizar a través de proceso conocido como comunicación celular. Y un ejemplo típico de comunicación celular lo encontramos en este proceso en el que están involucrados las proteínas G. Las proteínas G es un heterotrímero formado por 3 subunidades, alfa, gamma y beta. Cuando hay una interacción ligando-receptor, bien, este heterotrímero va a unirse a el receptor. Pero como vemos, este heterotrímero tiene GDP. ¿Está bien? Igual se une al receptor y se intercambia el GDP por GTP. Cuando ocurre este intercambio, la subunidad alfa se separa de la subunidad gamma. Y la subunidad alfa que contiene GTP va a interaccionar con un efector, que lo va a activar a este efector, que va a tener una actividad, que es en este caso una enzima adenilciclasa, y lo que va a hacer esta enzima adenilciclasa es transformar el ATP en AMP cíclico. Y aquí está naciendo el segundo mensajero, que va a continuar una cascada de reacciones, activaciones de quinasas, y va a continuar con el proceso según corresponda. Pero ¿qué es lo que pasa? Unidad fósforo y se va a transformar en una subunidad alfa con GDP. Esta subunidad alfa con GDP se va a unir al dímero gamma beta y va a formar la proteína G. Pero como vemos, todavía hay una interacción ligando-receptor. Entonces, esta proteína G con GDP se puede unir nuevamente a este ligando-receptor. Pero si se une, va otra vez a activar a la enzima adenilciclasa. Y si queremos es detener este proceso, entonces lo que vamos a hacer es fosforilar al receptor. ¿Está bien? La molécula GRK va a fosforilar el receptor e inmediatamente después se va a unir la arrestina a esa región fosforilada y va a evitar que este heterotrímero vuelva a unirse al receptor. De esta forma evitamos que la proteína o que la proteína G siga
teniendo actividad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es lo siguiente. ¿Está bien? Es una quinasa. Podemos ver en esta figura la generación de segundos mensajeros. ¿Cómo se pueden producir segundos mensajeros a partir de lípidos de membrana? En este caso, a partir del fosfatidilinositol. Tenemos aquí el inositol, que tiene sus 6 carbonos. ¿Está bien? Y vemos cómo una quinasa va a fosforilar a este fosfatidilinositol en la posición 4. Fosforila. Luego, otra quinasa va a fosforilar el fosfatidilinositol en la posición 5. Entonces, tenemos fosfatidilinositol fosforilado en la posición 4 y en la posición 5. ¿Está bien? Inmediatamente después va a activar la proteína G, unión ligando receptor. Esta activación va a hacer que se separe el heterotrímero y vamos a tener la subunidad alfa cargada con GTP. Que lo que va a hacer es activar a la fosfolipasa C y va a degradar o va a dividir este fosfatidilinositol 4,5 difosfato en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Este inositol trifosfato es la molécula que va a servir como segundo mensajero. Se va a unir a un receptor de inositol trifosfato y va a aperturar canales de calcio para que se libere el calcio a nivel extracelular. Y, por ejemplo, active la contracción muscular. Tenemos aquí nuestro segundo mensajero que se ha formado a partir de un fosfolípido de membrana. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo inicia este proceso. Está bien un ejemplo práctico de cómo se da la activación de segundos mensajeros y la producción de diferentes compuestos. En este caso estamos hablando de la respuesta de una célula hepática al glucagón o a la adrenalina. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? El glucagón o la adrenalina se van a unir a un receptor específico y van a activar a la proteína G. Esta proteína G se separa en su unidad alfa y su unidad beta-gamma. La unidad alfa que contiene GTP va a activar una adenilciclasa que va a producir AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que va a hacer es activar una quinasa, una proteína quinasa de tipo A, una pKa. Esta quinasa de tipo A puede tener 3 funciones. 1, ingresar al núcleo y activar a la proteína CREP, fosforilarla. Este factor de transcripción se une al ADN y hace que se transcriba la proteína CRE. Otra, puede inactivar a la glucógeno sintetasa. La inactiva porque no se necesita en este momento generación de glucógeno, sino lo que requiere la célula es glucosa. Entonces la inactiva agregándole fósforo. Otra es que va a fosforilar una fosforilasa quinasa, la va a activar. Esta fosforilasa quinasa va a activar a la glucógeno fosforilasa y esta glucógeno fosforilasa activa va a empezar a degradar el glucógeno y a separarlos en monómeros de glucosa, que son los que se van a utilizar, los que se van a vertir al torrente sanguíneo y van a ser utilizados por un individuo o por un organismo. Pero ¿qué es lo que pasa si la célula ya no requiere utilizar glucosa, sino por el contrario, requiere almacenar glucosa? Entonces tiene que desactivar toda esta maquinaria y para ello va a utilizar fosfatasas. Le quitan el fósforo, pasa de inactivo a activo, de activo a inactivo. Le quitan el fósforo, la fosforilasa pasa de activo a inactivo. Y aquí viene lo más importante. Le quita el fósforo a la glucógeno sintetasa
y pasa de inactiva a activa. Y entonces se va a generar más glucógeno para almacenar la glucosa. ¿De acuerdo? Interesante. Muy bien. También tenemos matriz fuera de todo lo que se encuentre fuera de la célula es la matriz extracelular. Ahí encontramos distintos tipos de proteínas, por ejemplo, colágeno, proteoglucanos, fibronectina y un etcétera. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo estas proteínas de la matriz extracelular están vinculadas a la comunicación celular. Una de las proteínas más importantes es el colágeno, las fibras de colágeno, que están formadas, está bien, por fibrillas. Cada fibrilla está formada por microfibrillas y cada microfibrilla está formada por cadenas de tropocolágeno. Estas cadenas de tropocolágeno están formadas por distintos aminoácidos, siendo los principales glicinas, prolinas e hidroxiprolinas. De los tres mencionados, uno de los principales son las hidroxiprolinas, ya que mantienen esta estructura, este empaquetamiento de las fibras de tropocolágeno. Esta triple hélice de colágeno se mantiene gracias a la hidroxiprolina. Esta matriz extracelular va a estar vinculada a distintos tipos de comunicaciones entre células. Una va a ser una comunicación, por ejemplo, célula-célula, célula matriz, que está vinculada a filamentos de actina. Si está vinculada a filamentos de actina, estamos hablando de uniones diferentes. Célula-célula, la matriz. Si es célula-célula, se pueden llamar bandas de adhesión. Si es célula matriz, pueden ser contactos focales. Si están involucrados filamentos intermedios y la interacción en la célula, se puede llamar desmosoma. Y si es célula matriz, se puede llamar hemidesmosoma. Y uniones de tipo uniones que van a evitar el paso de moléculas, solo van a pasar moléculas que tengan un peso menor a 1000 Daltons, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la tabla que nos ayuda a resumir los tipos de uniones de anclaje que se pueden dar en la célula. Unión adherente, célula-célula o unión de tipo desmosoma. Está bien. En el caso de unión adherente célula-célula, desmosoma también, que es una unión célula-célula, van a estar involucrados adherente, filamentos de actina, desmosoma, filamentos intermedios. En ambos casos, la proteína que va a permitir esa unión es las caderinas. En cambio, en la unión adherente, célula matriz o unión de tipo hemidesmosoma, célula matriz, van a estar involucrados la proteína integrina en ambos casos y en la unión adherente célula matriz, filamentos de actina, mientras que en las de tipo hemidesmosoma, filamentos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en consideración qué tipo de unión estamos hablando. En función del tipo de unión, hay que ver qué filamento involucrado y qué proteína está involucrada. Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, por ejemplo, no olviden, unión adherente, célula-célula o célula matriz, involucrados filamentos de actina. ¿Está bien? Y la proteína va a ser en un caso caderina y en otro caso integrina. Unión célula-célula tipo desmosoma o célula matriz tipo hemidesmosoma van a estar involucrados los filamentos intermedios y en un caso las caderinas y en otro caso las integrinas. Entonces, cuando hablamos del citoesqueleto, hablamos de tres tipos de componentes principales. Unos son los microfilamentos, otros son los microtúbulos y otros son los filamentos intermedios.
Llámese microfilamentos a los filamentos conformados de actina y que tienen un diámetro aproximado de 8 metros. Filamentos intermedios, un diámetro de 8 a 12 metros. Y microtúbulos, un diámetro de aproximadamente 25 nanómetros. Bien. Aquí tenemos los 3 tipos de filamentos. Estos tienen distintas funciones: estructura y soporte, transporte intracelular, contractibilidad y movilidad, organización espacial. En el caso de los filamentos de actina, podemos ver que estos están involucrados en estructura y soporte, así como también los filamentos intermedios y también los microtúbulos. En el caso de transporte, están involucrados microtúbulos a través de proteínas transportadoras tipo kinesinas y dineínas. En el caso de contractilidad y movilidad, filamentos de actina, está bien. En el o cuando ocurre la mitosis a nivel del anillo contráctil, también encontramos filamentos de actina. Y organización espacial la encontramos en las fibras del huso, que están compuestas de microtúbulos. ¿Está bien? Interesante. Aquí tenemos todas las funciones del citoesqueleto. Si hablamos de microtúbulos, son estructuras más grandes del citoesqueleto que están formados por dímeros de tubulina, alfa y beta tubulina. Siendo siempre que este microtúbulo va a tener 2 regiones, una región menos, una región más. La región más es donde se polimeriza el microtúbulo, la región menos es donde se despolimeriza el microtúbulo. En la región más se van a añadir sus unidades alfa-beta, mientras que en la región menos va a acabar siempre en su unidad alfa. La región más, el último microtúbulo que va a tener va a ser tubulina de tipo beta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a las proteínas motoras de tipo kinesina y dineína. Las kinesinas van a ir hacia la región más del microtúbulo, las dineínas van a ir hacia la región menos del microtúbulo. Otra proteína motora que está vinculada a los filamentos de actina es la miosina. La miosina va a estar vinculada directamente a la contracción muscular. Lo vamos a ver luego. En el caso de la dineína, como les dije, va hacia la región menos y no se une directamente a la célula, sino que se va a unir a través de un complejo de dinactina. En cambio, la kinesina sí se va a unir de forma directa a la célula. ¿Está bien? Entonces, como les dije, dineína, región menos, kinesina, región más. Aquí vemos ejemplos de cómo están transportando distintas estructuras. Por ejemplo, aquí vemos una kinesina que está transportando una mitocondria hacia la región más. Vemos lisosoma cómo está siendo transportado a través de una dineína hacia la región menos. Vemos esta vesícula de kinesina cómo va hacia la región más, dineína cómo va hacia la región menos. Entonces, en el examen puede venirles estas figuras y simplemente tienen que indicar si es una kinesina o es una dineína en función de hacia dónde esté migrando esa proteína motora. Aquí vemos filamentos intermedios, cómo se forma el monómero, el dímero y la unidad más básica que es el tetrámero de un filamento intermedio. Luego cuando se unen tetrámeros, se forma el protofilamento. Cuando se unen en 2 protofilamentos, protofibrilla y más de 2 protofibrillas, recién forma el filamento intermedio. Y aquí vemos cómo funciona una proteína motora, cómo es que esta proteína motora va a dar origen o va a participar en la contracción muscular de forma conjunta con los filamentos de actina. Primero, aquí vemos un filamento de actina que tiene tropomiosina. Está el filamento de actina, que son estos círculos de aquí, y tiene troponina. ¿Está bien? Lo que está haciendo troponina
En este caso, es ocultar las regiones a las cuales se debe unir la miosina. Entonces, cuando se incrementan los niveles de calcio, el calcio se va a unir a la troponina y va a dejar expuestos los sitios de unión a la miosina. Entonces, la miosina inmediatamente se va a unir, el ADP que tenía lo va a liberar y se va a generar la primera contracción muscular. Luego se va a cargar con ATP esa miosina y se va a producir la siguiente contracción muscular. Entonces, aquí hay dos rutas. Uno, este ATP pierde un fósforo y se transforma a ADP. Y si se mantienen altos los niveles de calcio, continúa haciendo el proceso de la contracción muscular. O dos, se han reducido los niveles de calcio, el músculo empieza a relajarse y ya no van a estar disponibles los sitios de unión a la miosina en los filamentos de actina. Entonces, cesa la contracción muscular. Ahorita, en este momento justo estamos ingresando a la última parte o la última sesión que hicimos antes del examen parcial. Hablamos de cómo una célula obtiene ATP. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros comemos algún alimento, un filete de carne, por ejemplo, como papas fritas, comemos, no sé, una ensalada con aceite de oliva, o lo que fue, o mantequilla, está bien, lo que fuese. Estas van a empezar su proceso de degradación a componentes más sencillos. Las proteínas a aminoácidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos y glicerol. Para que puedan entrar estas moléculas al ciclo de Krebs para producir ATP, los aminoácidos tienen que transformarse a acetilcoenzima A, los ácidos grasos también, y los monosacáridos no pueden directamente transformarse a acetilcoenzima A. Tienen que pasar por un proceso intermedio que va a transformar esos monosacáridos a piruvato, y luego recién este piruvato se va a transformar a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es la molécula que va a ingresar al ciclo de Krebs y se va a producir moléculas vinculadas a la generación de ATP. Nos vamos a perder un monosacárido, en este caso de la glucosa, que va a entrar a un proceso conocido como glucólisis. ¿Está bien? Esta glucosa, hay dos puntos claves aquí. La glucosa primero se va a dividir en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en piruvato. ¿Está bien? Entonces, por cada glucosa forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por cada glucosa se van a formar dos moléculas de piruvato. El balance total de esta acción es que por cada glucosa, por cada glucosa que ingresa a la glucólisis se van a producir 2 ATPs y 2 moléculas de tipo H y 2 moléculas de piruvato. Este piruvato como tal no puede ingresar a la mitocondria. Recordemos que todo este proceso se está dando a nivel del citoplasma de la célula. Entonces el NADH como mitocondria. Vamos a ver luego cómo hace este NADH para ingresar. Este piruvato va a entrar a un proceso conocido como descarboxilación oxidativa, cual el piruvato se va a formar acetilcoenzima A y va a generar como residuos NADH. Este proceso de descarboxilación oxidativa está ocurriendo en la mitocondria. ¿Está bien? Entonces, como se habían producido 2 piruvatos en la glucólisis, este proceso se va a dar 2 veces y se van a formar 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 moléculas de NADH. Cada molécula de acetilcoenzima va a ingresar al ciclo de Krebs. Y en este ciclo de Krebs van a producir 3 moléculas de NADH. Tenemos aquí una molécula de H2
y un GTP que luego se va a transformar a... Como tenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A, en total se van a producir 6 moléculas de NADH. Aquí vemos 3, pero como el proceso ocurre 2 veces, van a ser 3 más, van a ser 6. Aquí vemos FADH2, el proceso ocurre 2 veces, va a ser 2 FADH2. GTP, como el proceso ocurre 2, van a ser 2 moléculas de GTP que van a transformar en ATP. Como este proceso ya ocurre en la mitocondria, no hay problema. Pero como les indiqué, la glucólisis ocurre a nivel del citosol. Y ese NADH tiene que aprovecharse y tiene que ingresar a la mitocondria. Entonces, ese NADH para que ingrese tiene 2 vías. Puede utilizar la lanzadera de malato aspartato, en la cual si tenemos NADH en el citosol, va a ingresar como NADH en la mitocondria. O puede utilizar la lanzadera de glicerol fosfato. El NADH va a ingresar como FADH2. Cualquiera de las dos, depende de las condiciones de la célula. Y cada molécula de NAD me va a generar 3 ATPs cuando realice el proceso de fosforilación oxidativa. Y cada molécula de FAD me va a generar 2 ATPs cuando realice el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, ya yendo al final de esta reacción, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que el balance energético va a estar vinculado directamente al tipo de lanzadera que se utilice. Durante la glucólisis, como les indiqué, se producen 2 ATPs. ¿Está bien? Y 2 moléculas NADH. Si utiliza la lanzadera de glicerol fosfato, estos 2 NADH se van a transformar en 2 FADH y cada FAD me produce 2 ATPs. Entonces voy a tener 4 ATPs. Pero si utiliza la lanzadera de malato aspartato, estos 2 NADH van a entrar a la mitocondria como NADH. Tendría 2 NADH y cada NADH me genera 3 ATPs. Entonces voy a tener en total 6 ATPs. La transformación de piruvato a acetilcoenzima A me genera una molécula de NAD, pero cuando concluye la glucólisis se generan 2 moléculas de piruvato, entonces esto lo multiplico por 2. Entonces, me va a decir 3 ATPs, lo multiplico y me va a generar 6 ATPs. Ciclo de Krebs, igual, se producen por cada piruvato una molécula de acetilcoenzima A. Entonces, si tengo 2 piruvatos, este ciclo de Krebs, las moléculas la van a pasar 2 veces. Se genera un ATP por 2 ATPs. Se generan 3 NADH por 2, van a ser, este NADH, cada NADH genera 3 ATPs, por 3 son 9, por 2, 18, y cada FAD me genera 2 ATPs, por 2, 4. Si utilizo la lanzadera de glicerol fosfato, voy a obtener 36 ATPs. Si utilizo la lanzadera de malato aspartato, de glicerol, de malato aspartato, voy a obtener 38 ATPs. Entonces, por un lado puedo obtener 36, o por otro lado puedo tener 38. Siempre y cuando esté usando la teoría clásica. La teoría clásica me indica que cada molécula de NAD me produce 3 ATPs y cada molécula de FAD me produce 2 ATPs. Pero la teoría interna me indica que por cada molécula de NAD se va a producir 2,5 ATPs. Y por cada molécula de FAD se va a producir 1,5 ATPs. Este es en el caso de la teoría moderna. Entonces, en la teoría moderna, si hacemos el balance, en la glucólisis se van a producir 2 ATPs. Luego, se producen 2 NADH, que pueden entrar como 2 NADH o como 2 FAT. Si ingresan como 2 FAT, entonces cada FAT es 1,5, me va a producir 3 ATPs. Y si ingresan como NAD, cada NAD es 2,5, me va a producir 5 ATPs.
Esto recuerden que es con la teoría moderna. Un NAT se produce de ácido pirúvico acetilcoenzima. Como son dos moléculas de ácido pirúvico, van a ser 2 NAT. Cada NAT 2,5, entonces me va a producir en total 5 ATPs. 2 ATPs mantienen. Aquí nuevamente hago mi conversión. En vez de que sea por 3, voy a multiplicar por 2,5. Entonces, en vez de que sea 18, me va a dar 15 ATPs. Aquí, en vez de que sea 4, me va a dar 3 ATPs. Entonces, el total sería, a ver, sumamos 2, 5, 10, 25, 30. O son 30 ATPs o son 32 ATPs. Y va a depender de el tipo de lanzadera que utilice. Si es glicerol fosfato, 30 ATPs. Si es malato aspartato, 32 ATPs. Y también va a depender de el tipo de teoría la que esté hablando. Si es teoría clásica, estamos hablando de este proceso de aquí, en el cual un NAT son 3 ATPs y un FAT son 2 ATPs. Si hablamos de teoría moderna, estamos hablando de que un NAT H me va a producir 2,5 ATPs y un FAT H2 1,5 ATPs. ¿Está bien? ¿Está clara la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? Ya, creemos que sí. Perdón, voy a borrar esto un momento. Listo. Luego entramos ya a lo que corresponde la segunda parte de la asignatura, que en este caso sería desde el núcleo, luego hicimos replicación del ADN, luego hicimos transcripción del ADN, traducción del ADN, y mitosis, meiosis, control del ciclo celular, y concluimos el día de hoy con apoptosis. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el caso del núcleo, el núcleo está rodeado por una membrana que se conoce como carioteca. La carioteca tiene una membrana externa, ¿está bien? Tiene una membrana interna y está tapizada por ribosomas, y a su vez encontramos estos poros que se conocen como poros nucleares. Poro nuclear es el punto donde se une la membrana externa con la membrana interna. Además, alrededor de la membrana interna encontramos esta línea que está compuesta por un filamento intermedio que se conoce como laminina. Todo este de aquí. ¿De acuerdo? Vemos que la carioteca se continúa y se va a formar el retículo endoplasmático rugoso. También vemos lo siguiente, que existen poros nucleares a través de los cuales van a ingresar o salir determinadas moléculas, y dentro del núcleo vamos a encontrar el nucleoplasma. Como en la célula encontramos el citoplasma, aquí en el núcleo no hablamos de citoplasma, sino hablamos de nucleoplasma. En el nucleoplasma vamos a encontrar cromatina, que puede ser de dos tipos, heterocromatina o eucromatina. La eucromatina es esa cromatina que va a poder transcribirse y traducirse. En cambio, la heterocromatina depende de qué tipo de heterocromatina sea. Puede ser facultativa o puede ser constitutiva. La constitutiva es aquella que nunca se va a traducir. Siempre va a estar bien compactada. En cambio, la facultativa es aquella que, según las condiciones, puede luego transcribirse y traducirse. Cuando hablamos del núcleo, evidentemente tenemos que hablar de los poros, que son uno de los
de las partes más importantes del núcleo a través del cual se van a transportar moléculas, ya sea del citoplasma al núcleo, estaríamos hablando de un proceso de importación, o del núcleo al citoplasma, estaríamos hablando de un proceso de exportación. Encontramos ribosomas adosados a la carioteca y también estas proteínas, que son proteínas integrales. Pero si se dan cuenta, estas proteínas integrales no atraviesan la bicapa, la carioteca. Lo que van a hacer estas proteínas integrales es unirse fuertemente a la carioteca. ¿Está bien? Se unen fuertemente a la carioteca y una vez que, si queremos remover estas proteínas, tenemos que utilizar soluciones muy fuertes. ¿De acuerdo? Es lo que hablamos al principio del repaso. O sea, para que sea una proteína integral, necesariamente no tiene que atravesar la carioteca. Puede unirse a través de enlaces muy fuertes y ya podemos considerarla que es una proteína integral. Entonces, cuando hablamos de los procesos de importación y exportación, hay que tener mucho cuidado con lo que contestamos. En algunos casos yo le he puesto la proteína importina y me han dicho proceso de exportación. Entonces, automáticamente todo eso está mal. O le he puesto la proteína exportina y me dicen proceso de importación. A pesar de que me describan todo el proceso de forma adecuada, no es correcto. ¿Está bien? O es uno o es otro. Si les pongo esta figura, ahí estoy hablando de los dos procesos a la vez, de importación y de exportación. Aquí sí se cumpliría eso, pero tendría que poner proceso de importación y exportación. Si no, no, chicos, ¿de acuerdo? Porque por más bien desarrollado que esté el proceso, si están refiriéndose a un proceso distinto, la respuesta va a ser considerada como equivocada y van a obtener 0 puntos. ¿Está bien? Tengan en cuenta ello, por favor. Entonces, cuando queremos importar algo, vamos a tener una proteína de tipo NLS, que es una señal de localización nuclear que va a marcar a la molécula de carga y se va a formar este complejo de importación, formado por proteína NLS o señal de localización nuclear y molécula de carga. ¿Está bien? Entonces, esta importina alfa-beta se une a la NLS, a la molécula de carga, y de manera conjunta atraviesan el poro nuclear. Una vez que atraviesan el poro nuclear, para poder desdoblarse y liberar la molécula de carga, el RAN-GTP va a fosforilar, va a irse a la importina beta. ¿Está bien? Se une a la importina beta, se desdobla todo esto, y RAN-GTP no puede estar unida a ninguna molécula y va a ser exportado. ¿Dónde? Al citoplasma. Digamos aquí que también la exportina se está uniendo a su unidad alfa. Entonces, se va a formar el complejo de exportación, RAN-GTP otra vez, señal de exportación nuclear, la NES en este caso, y va a ser exportado esta molécula al citoplasma. Y vamos a tener nuevamente importina alfa, importina beta libre para que hagan el proceso de importación. Y desdoblé este proceso y les mostré dos láminas, dos figuras que explican muy bien esto. Por un lado, tenemos proceso de importación en el cual está la molécula de carga, está este triangulito que me representa la señal de localización nuclear, se va a unir a la importina y este complejo de importación va a atravesar el poro. Una vez que atraviesa el poro, el RAN-GTP se une a la importina y se desdobla este complejo. La importina con RAN-GTP no puede permanecer en el núcleo, va a ser exportada al citoplasma, donde el RAN-GTP va a ser transformado a RAN-GDP gracias a la acción de una GTPasa y va a quedar libre. ¿Está bien? La importina para que pueda ser utilizado nuevamente en este proceso de importación. En el caso de la exportación,
Ya no tenemos una señal de localización nuclear, sino tenemos una señal de exportación nuclear. Esta señal de exportación nuclear se une a la molécula que queremos exportar, se une a la exportina, se une el RAN GTP y se forma el complejo de exportación, que va a atravesar el poro. Una vez que atraviesa el poro, el RAN GTP se transforma a RAN GDP por acción de una GTPasa, se libera la molécula de carga y la exportina con el RAN GDP va a ingresar de manera conjunta a través del poro y el RAN GDP se va a transformar a RAN GTP gracias a la acción de la enzima RCC1. ¿De acuerdo? Luego de ello, vimos lo que se conoce como los procesos de replicación de ADN. Para ver los procesos de replicación del ADN, empezamos a hablar del cromosoma, del contenido del cromosoma, cómo se forma, también de la cromatina, hablamos también de las histonas, hablamos de cómo se activa o se reprime un fragmento de ADN para que pueda ser transcrito y luego traducido. Si queremos activar una cromatina y disponible para que sea transcrita, tienen que unir o tiene que ser acetilada. Si por el contrario queremos que ese fragmento de ADN no se transcriba, tenemos que metilar ese fragmento. Esta metilación va a hacer que ese ADN se vuelva como un ovillo de lana y que cuando intenten ingresar los factores de transcripción no van a poder hacerlo. Entonces, proteínas involucradas en la compactación del ADN, las histonas. Histonas que van a formar el nucleosoma, que va a estar conformado por el octámero de histonas, que tiene 8 subunidades, 2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Todo esto va a estar empaquetado por ADN y va a haber una histona H1 que va a ser como una especie de gancho que va a marcar el punto donde se está formando este octámero de histonas. ¿Está bien? Estos nucleosomas pueden tener dos disposiciones, en forma de zigzag o en forma de solenoide. Cualquiera de las dos es válida. ¿Está bien? Son dos hipótesis de cómo se estructura la cromatina. Como les dije, tenemos en el núcleo dos tipos de cromatina, heterocromatina y eucromatina. Eucromatina, aquella que se puede transcribir y traducir. Heterocromatina depende. Si es constitutiva, no se puede transcribir ni traducir. Si es facultativa, en función de las condiciones se va a poder transcribir y traducir. Y el ejemplo típico que vemos aquí, se ha preguntado, me parece, un momento, es el ejemplo del gato. ¿Está bien? Entonces, primero, si queremos ver heterocromatina facultativa, podemos verla haciendo un frotis de Carrillo en un individuo de sexo femenino y haciéndole una coloración vamos a ver unos corpúsculos de Barr. Este corpúsculo de Barr me está indicando que un cromosoma X de forma aleatoria está inactivo. Entonces, hicieron clones de gatos. ¿Y qué pasó cuando hicieron clones de gatos? Cuando hicieron clones de gatos, se fijaron principalmente en el patrón de las manchas, ya que es una característica ligada al cromosoma X.
Entonces, si este patrón, si este es un clon, si este es un clon de este gato, entonces, en teoría, debe tener la misma información genética. Y en teoría se debió obtener un gato con un patrón de manchas similar. Pero no, se obtuvo un gato con un patrón de manchas atigrado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El gato tiene dos cromosomas X, este también. Pero lo que ocurre, uno de los cromosomas X inactivos era este. Y en el clon, el cromosoma fue el otro. Por eso es que se modificó el patrón de bandas. ¿De acuerdo? Por eso pasamos de un gato con un de más, pasamos a un gato con manchas de forma atigrada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que se puede inactivar un cromosoma de forma aleatoria, a pesar de que sean clones. La información genética es exactamente la misma, pero de forma aleatoria se ha inactivado uno de los cromosomas. Entonces, aquí las palabras claves son clones, inactivación de cromosomas. ¿Está bien? Entonces, están formados estos cromosomas por heterocromatina facultativa, porque en un caso no se expresan, pero en otro caso sí se expresan. En alguna de vuestras respuestas decían madre-hijo, padre-hijo, gatos-hermanos. Entonces, eso ya está mal. Recuerden, estamos hablando de clones. ¿De acuerdo? No estamos hablando de otro tipo de relación de parentesco. Luego entramos a los procesos conocidos como de replicación del... Y acá hay una tabla que es básica y fundamental. Ustedes tienen que saberlo. Aquí, que también la vimos en las clases. Las proteínas que participan en la replicación en procariotas. Proteínas que participan en la replicación en eucariotas. Y la función. Si se dan cuenta, la función es la misma. Lo que cambia es el nombre de la proteína. Por ejemplo, las que van a reconocer el origen de replicación para que se formen las burbujas de replicación. En el caso de procariotas son DNA. En el caso de eucariotas son proteínas de tipo ORC. Libera supercolas positivas antes de la replicación, es decir, si el ADN está muy compactado, ayuda a relajarlo. Girasas en el caso de E. coli, topoisomerasas 1 y 2 en el caso de eucariotas. DNA helicasa que desenrolla el dúplex parental, es decir, abre las dos hebras de ADN. En procariotas DNAB, en eucariotas MC. Mantiene el ADN en estado monocatenario en procariotas SSB, en eucariotas RPA. Vinculadas a la replicación del ADN, tanto en cadena conductora como en retrasada, DNA polimerasa 3 en procariotas. En eucariotas, polimerasas sigma y polimerasas épsilon. ¿Está bien? Sigma para la cadena conductora, épsilon para la cadena retrasada. Primasa en ambos casos para la síntesis de cebadores y DNA ligasas para unir los fragmentos de Okazaki y para remover iniciadores, nucleótidos que no correspondan, DNA polimerasa 1 en procariotas, FEN1 en eucariotas. Entonces, en algunas
evaluaciones que hemos realizado a veces confundían procariota con eucariota o viceversa. ¿Está bien? Decían procariota y hablaban de todas estas proteínas, o decían eucariota y hablaban de todas estas proteínas. En cualquiera de los casos, la respuesta sería incorrecta. Hay que identificar bien, en función de lo que nos pregunten, qué proteínas voy a tener que hablar. ¿Está bien? Dicho eso, vamos a explicar rápidamente la replicación en procariotas y la replicación en eucariotas. Características importantes en el caso de los procariotas y eucariotas, la replicación siempre es en dirección 5' a 3'. Necesitan un origen de replicación. En el caso de los procariotas, ese origen de replicación va a ser reconocido por proteínas de tipo DNA-A. Luego la helicasa, que es la DNA-B, va a aperturar las hebras de ADN. Las SSB se van a unir para estabilizar esas hebras y las primasas van a sintetizar los primers o cebadores, que son los puntos donde va a iniciar actividad la DNA de tipo S, tanto para la cadena conductora como para la cadena retrasada. Cuando concluye el proceso de replicación, la DNA polimerasa 1 va a validar que estén bien los nucleótidos, si no va a ser un tema de corrección, y la ligasa va a unir los fragmentos. Y ahí concluye el proceso de replicación en los procariotas. Dan cuenta, lo que he ido viendo es lo que se ha ido variando es los nombres de las enzimas. ¿Está bien? Involucradas. En el caso de los eucariotas, cambiamos ya desde la proteína que se va a unir al sitio de inicio de la replicación. Estamos hablando de las proteínas ORC. ¿Está bien? Las proteínas ORC se unen al gen de replicación. Luego la helicasa, se llama MCM, va a aperturar las hebras de ADN. Las RPA, que vemos aquí, se van a estabilizar esa apertura. Los primers, las primasas van a sintetizar los primers o cebadores para que inicie actividad la DNA polimerasa. En la cadena conductora, la DNA polimerasa sigma. En la cadena retrasada, DNA polimerasa epsilon. Los FEN1 van a validar que estén bien los nucleótidos en los primers o cebadores y la ligasa va a unir esos fragmentos de Okazaki. Y ya está. Replicación en eucariotas. Si se dan cuenta, lo que estoy viendo son las proteínas. ¿Está bien? El proceso, la explicación es muy similar. Lo que va a variar es quiénes están involucrados en dicho proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Muy bien, chicos. No sé si todo está claro o todo está oscuro. Pregunten, por favor, si hay consultas. Repito lo que les he repetido en los grupos. Yo estoy explicando un resumen de lo que se ha hecho. No es que va a venir exactamente todas las puntos de lo que estamos repasando aquí. Un repaso de los puntos más importantes. En clase hemos abordado cada uno de los puntos de forma larga y tendida, hablando de cada uno de los procesos, las proteínas involucradas, las enzimas involucradas. Todo ello se va a tener en consideración para la evaluación final. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el proceso de transcripción, hay que diferenciarlo en la transcripción que se da en procariotas y la transcripción que se da en
eucariotas. En procariotas, la transcripción, la traducción se dan de forma simultánea. Es decir, el ADN empieza a escribirse e inmediatamente empieza a traducirse. En eucariotas se transcribe un fragmento de ADN. Este fragmento se transcribe como pre-RNA mensajero, que luego madura y se transforma en RNA mensajero. Y ese RNA mensajero maduro recién es el que se exporta al citoplasma. El citoplasma se traduce. Entonces son procesos separados, la transcripción y la traducción. Y aquí vemos promotores de la transcripción en procariotas y eucariotas. ¿Está bien? En procariotas, los factores transcriptores, en procariotas, los factores promotores son 2 unidades alfa, 2 unidades beta y una unidad sigma. Nada más. En cambio, en eucariota varían en función del tipo de RNA polimerasa que hablemos. ¿Está bien? Si hablamos de la RNA polimerasa, si hablamos de la RNA polimerasa 2, estamos hablando de que se va a obtener de RNA mensaje, entonces tenemos unos factores de transcripción. Si hablamos de la RNA polimerasa 3, que va a producir RNA de transferencia, tenemos otros factores de transcripción. Si hablamos de RNA polimerasa 1, lo mismo. Si se va a producir RNA ribosomal, tenemos otros factores de transcripción. En cambio, en procariotas son los mismos para todo. ¿Está bien? Como solo se transcribe el ADN rápidamente y se traduce con solo estos tipos de factores de transcripción es más que suficiente. Entonces, igual ocurrió en la evaluación, no sé si en este grupo u otro, solo se puso, explica el proceso de la transcripción indicando los factores involucrados. Explicaron algunos de procariotas, otros de eucariotas. En ambos casos está bien, porque no se especificó la transcripción en qué organismo lo estábamos viendo. Pero si se especifica en uno de estos tipos, ya sea procariota o eucariota, tiene que contestar según se haya solicitado. ¿Está bien? En el caso de los procariotas, el factor sigma va a reconocer la caja tata y la caja GACA que se encuentran en la región -10 y -35 respectivamente. Una vez que reconoce, se va a unir a esa región, se unen todos los factores de transcripción, los dos, el alfa, alfa prima, beta, beta prima, y cuando inicia el proceso de la transcripción, se libera la unidad sigma. Está bien, el factor sigma se libera. Y continúa esta RNA polimerasa transcribiendo el ADN. Aquí están los sitios, la caja TAT, la caja GACA. Está bien, claramente se ven. Y en el caso de la transcripción, también se da en dirección 5' a 3. ¿Está bien? En el caso de los eucariotas, hablamos que el ciclo de la transcripción tiene 3 partes: iniciación y terminación. Y el que hemos estudiado con más detalle ha sido el proceso de iniciación. Porque nos interesa ver cómo es que todos los factores promotores de la transcripción se van a unir. ¿A dónde se van a unir? ¿En qué momento se van a unir? ¿Y cuáles son las funciones principales de cada uno de estos factores? Entonces, estos factores de transcripción se van a unir a una región que contiene una caja que se conoce como caja TATA. El primer factor de transcripción en unirse es el factor de transcripción 2D. A través de su unidad TBP. Se une a la caja TATA.
Para estabilizar esta unión y evitar que se separen, viene el factor de transcripción de tipo 2A. Estabiliza la unión entre el factor de transcripción de tipo 2D y la caja tata. Y también viene el factor de transcripción de tipo 2B. ¿Está bien? El factor de tipo 2B va a llamar al factor de transcripción de tipo 2F y a la RNA polimerasa para que se unan en esta región. Luego viene el 2C y el 2H, siendo el 2H encargado de la fosforilación de los factores promotores de la transcripción, la liberación de la RNA polimerasa y por tanto el inicio de la transcripción. Está, ¿no? ¿Tenemos formas de mejorar la transcripción? Sí, claro, está bien. Activadores transcripcionales que se unen a una región conocida como enhancer, se pliega el ADN y lo que van a hacer es mejorar este proceso de transcripción. Luego de ello, nosotros analizamos el proceso de la traducción. Que igual que en el caso de la transcripción, tiene 3 pasos: iniciación, elongación y terminación. La iniciación ocurre cuando la unidad menor del ribosoma reconoce el codón de inicio, que siempre se va a traducir en metionina. La elongación, cuando la unidad mayor y su unidad menor se han ensamblado, empieza a traducir el resto del RNA mensajero. Y la terminación, cuando llegan al de fin. ¿Está bien? Entonces, en el caso de iniciación, vemos que la unidad menor, unido con los factores de iniciación de tipo 1 y tipo 3, van a identificar el codón de inicio. Cuando lo encuentran, se une inmediatamente el factor de iniciación de tipo 2 que contiene GTP y inmediatamente se une el RNA de transferencia con metionina. Se libera el GTP, se transforma en GDP y se liberan todos los factores de iniciación. E inmediatamente después se acopla la subunidad mayor del ribosoma. Y se forman 3 sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Sitio A conocido como sitio aminoacil, sitio P conocido como el sitio peptidil y sitio E conocido como el sitio X. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde concluye el proceso de inicio de la traducción. Luego del inicio de la traducción vamos a ir al proceso de elongación. ¿Qué es lo que ocurre? Ya tenemos el aminoácido que siempre va a ser metionina unido en el sitio P. Y el sitio A está libre para recibir al siguiente RNA de transferencia con su aminoácido. En este caso viene un RNA de transferencia con el aminoácido específico para este codón. Este RNA de transferencia tiene que venir con el factor de elongación TU, que contiene GTP. Este GTP se transforma a GDP, se libera el factor de elongación y la energía requerida para que se una va a provenir de este GTP. Se une al sitio A y gracias a la acción de una enzima de tipo peptidil transferasa se va a unir la metionina al siguiente aminoácido. ¿Está bien? Se forma el enlace de tipo peptídico. Y momentáneamente la proteína va a estar en el sitio A. Pero viene una traslocasa que va a utilizar energía en forma de GTP para mover el ribosoma un triplete más. Entonces, lo que era P va a pasar a la región E de éxito, de salida. También, como no tiene ningún aminoácido, se libera. Lo que estaba en el sitio P, en el sitio A, va a pasar al sitio P.
Vemos aquí. Y el sitio A va a quedar libre para que pueda nuevamente unirse otro RNA de transferencia con su aminoácido y continuar el proceso de la síntesis de la proteína. Y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar hasta que lleguen al codón de fin. Una vez que llegan al codón de fin, saben que puede ser UAA, UAG o UGA, cualquiera de los tres, no se va a unir un RNA de transferencia, sino que se va a unir un factor de terminación. En el caso de eucariotas, es el factor de terminación ERF1, se puede unir a cualquiera de los codones. En el caso de proteínas, tenemos RF1 para estos dos primeros, RF2 para UGA. ¿Sí? Nuevamente, hay que ver en función de lo que nos estén preguntando, hay que contestar. Si no, automáticamente está mal toda la respuesta. Entonces, el factor de terminación de tipo ERF1, en este caso en eucariotas, va a unir al codón de fin de forma de terminación de tipo 3 que contiene GTP. Este GTP se va a transformar a GDP y debido a ello se va a desdoblar se va a clivar la proteína, se va a desdoblar dos unidades y va a concluir el proceso de traducción. Como hemos visto, esta proteína es una proteína inmadura, puede tener fragmentos que hay que segmentarlos, hay que cortarlos. Entonces van a haber proteínas de tipo chaperona, intervenir en el plegamiento de la proteína, en la maduración, y cuando recién esté madura y lista a ser empleada por la célula, como corresponde. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bien, esperemos que todo esté claro. Estamos entrando a las últimas sesiones, que fue mitosis, meiosis y ciclo celular. Cuando lleguemos ahí, concluimos el repaso. Entonces, cuando hablamos de la mitosis, estamos hablando de la división de unas hijas idénticas a la célula original. Está bien, esta va a pasar por distintas fases, como profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. ¿Está bien? Es el ciclo celular, todo el proceso de división celular es formado por interfase. Perdón, el ciclo celular está formado por interfase más la división celular. La división celular también la conocemos como fase M. En la fase M encontramos la mitosis y también la citoquinesis. No olvidar ello, que es importante. ¿Está bien? En la profase, lo que va a ocurrir es que empieza a degradarse la carioteca, empiezan los centrosomas migrar hacia los polos, ¿está bien? La cromatina empieza a llegar a ser cromosomas. Formarse el uso, las fibras del uso. En la prometafase no hay carioteca y los centrosomas ya han formado las fibras del uso, que se han unido a cada una de las cromátides hermanas. En la metafase, esos cromosomas van a estar en la región ecuatorial. En la anafase, las cromátides se empiezan hacia los polos. ¿Está bien? Y cada cromátide hermana va a pasar a llamarse cromosoma. Y en la telofase, estos cromosomas ya se encuentran en los polos. Continuar con el proceso conocido como cito. Aquí tenemos cómo se ha formado las fibras del uso. Algunas han viajado hasta el Ecuador, se han hasta el Ecuador. Cromátides, entonces son fibras del uso cromosómicas. En cambio hay otras que han viajado
también se han polimerizado hasta el ecuador, pero no han conseguido unirse a ninguna cromátido. Entonces son fibras del uso polares. Y hay otras que no se han polimerizado hasta llegar al ecuador. Son fibras centrales. ¿Está bien? Entonces, durante la metafase, lo que va a predominar son los procesos de polimerización para mantener las cromátides hermanas en la región ecuatorial. Entonces, recordemos toda la división celular. Tenemos interfase, tenemos mitosis. Y a partir de la anafase es donde o donde inicia el proceso conocido como citocinesis. Entonces empieza a formar esta cintura, ¿está bien? Este anillo contráctil formado por microfilamentos, filamentos de actina, ¿está bien? Hasta que hace que la célula se divida en dos nuevas células hijas idénticas a la célula original. Aquí vemos, ¿no?, cómo se forma el anillo contráctil de microfilamentos y cómo esa cintura finalmente se parte para formar dos células hijas. En el caso de los vegetales se va a formar el fragmoplasto, está bien, que está compuesto por vesículas llenas de carbohidratos producidas por el hasta que nuevamente divide a las células en dos células hijas idénticas a la célula original. Luego está dentro de ellos encontramos la meiosis 1 y la meiosis 2. De las dos meiosis, la más importante es la meiosis 1. Y dentro de la meiosis 1, lo más importante es la profase. ¿Está bien? En la profase va a ocurrir un proceso conocido como crossing, combinación genética, la cual va a estar encargada de brindar variabilidad genética al nuevo individuo. Entonces, una de las fases más importantes de la meiosis. Cuando sale de la profase, van a permanecer unidos en quiasmas, van a permanecer unidas las cromátides en los puntos donde hago la recombinación. Estos puntos se van a conocer como quiasmas. ¿Está bien? En metafase 1 se alinean los cromosomas homólogos apareados, ¿está bien? Que están compuestos por tetradas. E interesante aquí es que las del uso se van a unir a cada una, solo a una de las cromátides del cromosoma, no a las dos como ocurría en la mitosis. ¿Está bien? Un homólogo de cada par, de la par de cromosomas homólogos, va a viajar hacia los polos. La célula va a ser una célula un poco más elíptica porque se van a reducir las fibras del uso cromosómicas, pero se van a incrementar, se van a polimerizar las fibras del uso polares. ¿Está bien? Luego la telofase van a desaparecer los microtúbulos del uso. Se forman puntos de cromosomas, cada uno de los cuales va a contener un miembro de cada par de homólogos. ¿Está bien? Y luego vamos a pasar a la meiosis 2. Hay una pequeña interfaz entre la meiosis 1 y la meiosis 2 y pasamos a la meiosis 2, que es como una mitosis. ¿Está bien? Es muy similar a una mitosis. Profase, empieza a degradarse la carioteca. Metafase, las cromátides hermanas están en el ecuador. Anafase, las cromátides hermanas migran hacia los polos, pasan a llamarse cromosomas. Fase, empieza a formarse la carioteca, empieza a reconstruirse todo lo que se ha degradado en la profase. Es como una profase inversa. Y se van a generar células hijas, pero que van a ser haploides. ¿Está bien? Distintas a la célula original. En cambio, en el caso de la mitosis, las células hijas que se generan son idénticas a las células originales. Luego de ello, ya entramos a la última parte de este pequeño repaso que hemos hecho de una forma bastante acelerada. Vamos a hablar de cómo se controla el ciclo celular.
Bien. Hay 3 puntos de control que son muy importantes en el ciclo celular. Los más importantes. Entre G1 y S, luego entre G2 y M, y en M, entre metafase y anafase. ¿Está bien? Esos son los 3 puntos de control más importantes que vamos a encontrar en el ciclo celular. Proteína involucrada en estos controles del ciclo celular son las proteínas, son los factores promotores de maduración que están conformados por quinasas dependientes de ciclina y ciclina. Para que una quinasa dependiente de ciclina sea funcional, tiene que unirse a una ciclina. ¿Está bien? Aquí vemos una quinasa inactiva, donde esta región de la proteína está plegada, y cuando se une ciclina, se va a formar esta asa T. Este complejo quinasa-ciclina todavía no está activo al 100%, está parcialmente activo. Para que esté activo al 100% tiene que fosforilarse. Y cuando se fosforila, este complejo va a estar activo al 100%. Y la proteína encargada de fosforilar esta asa es la quinasa activadora de CDK. ¿Está bien? Esta quinasa fosforila y activa este complejo. Hay distintas quinasas y distintas ciclinas en función de la etapa del ciclo celular que estemos hablando. En el caso de levaduras, si se dan cuenta, la quinasa es la misma para todas las etapas del ciclo celular, la CDK1. En el caso de mamíferos o de vertebrados, cambia. Puede ser CDK1, CDK2, CDK4, CDK6. El nombre original de la CDK1 era la CDC2. ¿Está bien? En el caso de levaduras. Por eso en el texto van a ver que no hablan de CDK1 cuando ponen como ejemplo las levaduras, sino hablan de CDC2. Pero igual, son sinónimos en este caso. Una levadura, para que pueda hacer todo el ciclo celular, necesita la quinasa de tipo CDK1. Y lo que va a cambiar son las ciclinas. Para que pase de G1 a S necesita la ciclina 1 o la ciclina 2. Para que complete la fase S y llegue hasta la anafase, CLB5 o CLB6. Para que complete la mitosis, CLB1, 2, 3 o 4. Y para que complete la fase G1, CLN3. En el caso de los vertebrados, para que complete la fase G1 necesita la ciclina D, y la ciclina 4 y la ciclina 6. Perdón, la quinasa 4 y la quinasa 6. Para que pase de G1 a S necesita la quinasa de tipo 2 con la ciclina de tipo E. Para que luego pase de la fase S, concluya, la fase S y llegue hasta la anafase, necesita la ciclina de tipo A y la quinasa de tipo 2 y la quinasa de tipo 1. Para que complete la mitosis necesita la quinasa de tipo 1 y la ciclina de tipo B. Entonces, aquí están las combinaciones que requiere para que cumpla o pase de una etapa del ciclo a otro. Se han hecho experimentos en ratones y se ha visto que la quinasa más importante para que pueda cumplir todas las fases del ciclo celular es la quinasa de tipo 1. ¿Está bien? La quinasa de tipo 1 puede pasar por todas las fases del ciclo celular. ¿Está bien? Aunque la célula luego no es viable, pero se ha visto que con las otras, solo con las otras no puede completar el ciclo celular. Así como hay complejos que fomentan el paso de una etapa de un ciclo, hay otras proteínas que inhiben este paso. Estas proteínas se conocen como CKIs, que son proteínas inhibidoras de quinasas. ¿Está bien? Estas proteínas CKIs se agrupan en dos grandes familias, las LP/KIP o las LNK4.
Bien, la CLP, KIP regulan la interfase de la, controlando el paso de G1 a S y viendo el paso de G1 a S. ¿Está bien? Y las DLNK4 están presentes en los puntos de restricción en la fase G1. Y lo que van a hacer estas CKIs es separar a la quinasa de la ciclina. Y por lo tanto, inactivar este complejo y no que la célula avance a la siguiente etapa del ciclo celular. Y aquí vemos, ¿no? En este caso, si estamos hablando de CDC2, quinasa de tipo CDC2, estamos hablando de levaduras. Para que pasen de G1 a S, hay un punto de inicio en donde tienen que interaccionar, tiene que formarse este factor promotor de maduración. Ciclina G1 con quinasa de tipo CDC2. Se incrementa su concentración, luego la ciclina empieza a degradarse y empieza a disminuir. ¿Está bien? Gracias a que la ciclina se degrada, este proceso es irreversible, no puede retroceder. Para que pase de S a G2, de G2 a M, va a empezar a incrementarse la concentración de ciclina CS2 con ciclinas mitóticas. Se incrementa y nuevamente, una vez que pasa, empieza a degradarse para que el proceso se haga irreversible. Y aquí están los puntos de control, ¿no? En el caso de vertebrados. Ciclina E más CDK2 para que pase de G1 a S. Ciclina A más CDK1, ciclina B o A más CDK1 para que pasen de G2 de S a G2 y a su vez de G2 a M. Y en el caso de la ciclina de tipo CDK1 para que lleguen hasta anafase. Está bien. Y para que completen la fase S, ciclina A más CDK2. Para que completen la fase G1, ciclina D más CDK4 o CDK6. Esta figura, como les mencioné, trabajenla con esta tabla, que les va a ayudar a comprender mejor ese proceso. Muy bien. Si ocurre algún problema en el ADN, lo que va a hacer la célula es detener el proceso de división celular, que ya lo vimos en el caso de la apoptosis. ¿Está bien? Y aquí está el ejemplo que estuvimos mencionando en primeras horas de la asignatura. Cuando el ADN está dañado, se ha roto, va a venir una proteína de tipo ATM, que va a activar a una proteína CHK2, la va a fosforilar, y va a detener el ciclo celular en la fase G1. ¿Cómo la detiene? Activando la CHK2. La CHK2 va a estabilizar a la P53 y este factor de transcripción va a hacer que se transcriba y se traduzca proteína P21, que va a inactivar a las quinasas. Entonces se detiene el ciclo celular. Otra forma es empleando una proteína de tipo ATR que va a detener el ciclo celular en la fase G2. Activa la CHK1, la CHK1 va a fosforilar a la CDC25 que va a ser exportada al citoplasma, se une a una proteína adaptadora y como no hay CDC25, se detiene el ciclo celular en la etapa G2. ¿Está bien? Y nuevamente cómo se da estas etapas del proceso para detener el ciclo celular, siempre y cuando se haya identificado daño. En este caso, los ejemplos son con daños a nivel del ADN. Proteínas que ayudan al proceso de... A ver, sí, está bien. Proteínas que ayudan a unirse a las cromátides hermanas, las coecinas. ¿Está bien? Permiten que se una a nivel de los tetrámeros. Y proteínas que permiten que se condensen la cromatina hasta formarse en cromosomas, las condensinas. Se olvida. ¿Está bien? En un principio, toda la cromatina va a estar afectada por coecinas. Pero luego estas coecinas se van a fosforilar y se van a empezar a inactivar, a excepción de las coecinas que se mantienen a nivel del centrómero. Tienen unas de fosforilasas que cuando quieren activarlo, cuando quieren fosforilarlo, lo van a evitar.
¿Está bien? Y solo se mantienen por eso las covecinas a nivel del centrómero. Aquí también hay que tener cuidado. Recordemos que esta figura nos muestra cómo interaccionan los microtúbulos con las cromátides hermanas. Se van a unir, pero de forma indirecta. Entre el centrómero y el microtúbulo va a haber una proteína conocida como cinetocoro. Este cinetocoro tiene 3 placas. Una placa interna, que va a estar en contacto con la heterocromatina. Una zona intermedia y una placa externa. ¿Está bien? La placa interna está formada por proteínas cinetocóricas del tipo CEMP-A y CEMP-B, la zona intermedia CEMP-C y la placa externa se vincula con CEMP-E y CEMP-F. ¿Está bien? Y lo que va a hacer el microtúbulo es unirse, pero de forma indirecta, con el cinetocoro, que a su vez está unido con el centrómero. Y lo va a hacer empleando, por ejemplo, proteínas de tipo NDC80, que unen el microtúbulo con el centrómero. O CEMP-E, que se unen a esta corona fibrosa que nace del cinetocoro, o dineínas, o despolimerasas, o CEMP-F. Y dejan libre esta región más para que pueda polimerizarse en caso se requiera. Muy bien. Y esta es la última lámina que les voy a mostrar. Y con esto cerramos la asignatura. ¿Está bien? En este caso estamos hablando de complejos promotores de la anafase que pueden unirse a la subunidad CDC20 o a la CDH1. Si se unen a la CDC20, van a generar procesos conocidos como de ubiquitinización. La ubiquitinización lo que hace es marcar a las moléculas para que sean eliminadas. En este caso, marca la securina y se elimina securina. Entonces, la securina es una de las proteínas que protegía a la coesina. Si ya no está presente, va a venir la separasa y lo que va a promover es la separación de las cromátides hermanas. La CDH1, cuando se une a la APC, va a ubiquitinizar ciclinas mitóticas, en este caso la ciclina B, va a empezar a degradarse y va a permitir que la célula pase de la mitosis a la fase G1. ¿Está bien? Por eso vemos que en el caso de CDC20 empieza a disminuir su concentración entre la anafase y la telofase. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su función, que es separar las cromátides hermanas. En cambio, la CDH1 incrementa su concentración a partir de la anafase y se mantiene hasta la fase G1 para garantizar que se eliminen todas las ciclinas mitóticas, la ciclina B, y evitar que regrese a una etapa previa del ciclo celular. Muy bien, chicos. Ha sido un paso bastante rápido. Vamos a validar la asistencia ahora. Y luego de ello, pues vemos cualquier duda o consulta que puedan tener. ¿Está bien? Un segundito, por favor. Validamos la asistencia del día de hoy. Ya está. Apolinario. Apolinario. ¿No se encuentra? Ok. Un momento, mal. ¿Sí? Asparren. Ok. Castillo. Presente, profesor. Ok. Cesaré. Presente, profesor.
Presente, profesor. Cóndor, Presente, profesor. Conisya, Presente, profesor. Cotrina, Presente, profesor. ¿ya? Presente, profesor. Escupe, Presente, profesor. Fernández, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor. Ramos, Presente, profesor. Gamboa, Presente, profesor. Gastelum, Telú, Presente, profesor. Gómez, Quispe, Gómez Guillén. Gómez Guillén, Presente. Gómez Quispe, Presente. Cuyanco, González Cubo, Huamán, Presente, profesor. Huaycañé, Presente, profesor. Huayca, Presente, profesor. Huiza, Presente, profesor. Lico, Presente, profesor. Limaquí, Limaquispe, Presente, profesor. Buena tarde. buenas tardes. Yamoja, Presente, profesor. ya. Asparren pone en el chat que ha gritado presente, ¿está bien? Profesoras por presente. No he escuchado cuando dijo mi nombre. Ya. Por un segundo. Ya, listo. Martel, Noda, Presente, profesor. Oriela, Panduro, Presente, profesor. Profesor Orihuela. Escuché abuela. Disculpe. perdón. No te preocupes. Ok. Paredes, Presente, profesor. Quintana, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Ramírez, Presente, profesor. Ramos, Presente, profesor. Reyes, Rivera, ok, y Rojas Guillén. Presente, profesor. Ok, perfecto. Apolinario, Presente, profesor. Asparren, a ver, déjenme ver un momentín, que por el chat también estaba escribiendo. Apolinario presente, González presente, Asparren presente, ya, bien. González Cuyanco, Por el chat dijo presente, profesor. ya, aquí, ya, bien. Martel, si no se encuentra. Pardo,
Presente, profesor. Sí. Ok. Y Reyes. Reyes no se encuentra. Está bien. Y Rivera no se encuentra tampoco. Ok. Ok, chicos. Muy bien. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, que ha sido distinto, probablemente al que se imaginaban. Hayamos podido abordar todo lo que ustedes deseaban y se hayan cumplido con las metas. Se ha seguido el syllabus, se indica. Y nada, chicos, a dar el último esfuerzo para el examen final. ¿Está bien? Hemos repasado bastante, como se darán cuenta. Casi me quedo sin voz. Pero nada, aprovechenlo por favor, estudien, revisen. Recuerden que el mayor porcentaje o la mayor parte de lo que se va a evaluar es de la segunda unidad. Denle bastante énfasis a ello, a los textos bien. Y nos veremos el día martes con la evaluación. Sí, aún no se preocupen que todavía se puede. ¿Está bien? No se preocupen. Muy bien, chicos. Eso sería todo por mi parte. Y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Que tengan una muy buena tarde y estudien, por favor. Guaycañé, ¿estás presente? Nada, a ustedes, chicos, un gusto. Cualquier cosa, por el aula virtual podemos comunicarnos. Estudien, por favor. Guaycañé. Guaycañé. Yelin. Yelin, ¿presente o no presente? Yelin. Ok. Ok. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense, que tengan un buen día. Hasta luego.